¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Entonces, en otra meditación, Descartes dice, pero ¿cómo puedo yo estar seguro? ¿Cuál es la garantía de que esto que estoy pensando es verdadero y no falso? Es decir, ¿cuál es el garante de que mi pensamiento se adecúa a la realidad, puede manipular la realidad? En realidad esto se trata de qué? Y acude entonces a Dios. Y dice, en algún lugar, como yo soy una criatura de Dios, creada por Dios, Dios es el garante de que lo que yo estoy pensando sea verdadero. Porque Dios es una criatura perfecta. Y si me creó a mí a su imagen y semejanza, también yo soy una criatura perfecta. Y en la perfección Dios no va a permitir que yo me equivoque. ¿Cómo voy a equivocarme si soy su criatura? Entonces eso es lo que quiere decir esta frase. Él no permanece en ese punto del sujeto, sino que inmediatamente va a buscar la garantía en un otro divino, que es Dios, que él supone un saber en Dios, pone allí la creencia y dice, Dios no va a permitir que yo me equivoque, porque Él es perfecto y yo soy su criatura. Entonces la garantía finalmente de que yo pienso, luego existo, para Descartes es Dios. Y Él es el que garantiza la manipulación automática de las letricas del álgebra que yo produzca, llamada ciencia. Fíjese que Él entonces dice, el fundamento de la ciencia, o mejor, el fundamento de la física, es la metafísica. El fundamento de el mundo físico es Dios. El fundamento de esto que yo puedo hacer con mi método es divino. Claro, hay todo un debate porque el Dios de Descartes, que es un filósofo, no es el Dios cristiano ni es el Dios de los creyentes. Luego podemos decir un poco de eso. Otros partieron de esa afirmación, de esa autoafirmación primera en el pensamiento occidental. Por primera vez alguien se piensa y alguien tiene la certeza de su ser solo del pensar. Y no acuden al garante. Y esos fueron los que fundaron la ciencia como tal. Copérnico, Galileo, Pascal y otros, donde por ejemplo ya no era necesario pensar en Dios para pensar el origen del universo, sino con esas letricas, principios, articulaciones, manipulaciones, accidentes. Entonces, ahí surgió la ciencia. Pero fue Descartes quien tiene el mérito de fundar por primera vez el sujeto de la ciencia.
Ese excursus era necesario para poder entender el punto 8 de esa conferencia 3 de Miller en Caracas en el 79 y que se ha subtitulado El sujeto del inconsciente. Teníamos que saber algo del sujeto de la ciencia para poder entender el sujeto del inconsciente. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver en el pequeño video sobre la biografía de Freud, Freud no era un hombre religioso. Freud no era alguien que quisiera profundizar en la arqueología de las religiones o articular su pensamiento a un sistema filosófico. Freud era un científico positivista. Él fue formado en el finales del siglo XIX y comienzos del XX, por los científicos más duros que existieron en el comienzo de la ciencia como hoy la conocemos, ya desprendida de la metafísica, ya que sus maestros de fisiología, cuando él estudiaba medicina en Viena, sus maestros de fisiología al mismo tiempo eran físicos. Raymond de Dubois, Helmont, Brooke, e incluso tenían el club de los físicos, que eran los profesores de fisiología, y entre ellos se habían hecho un juramento en medicina, y es transformar todo lo que en medicina era metafísico en fuerzas físico-químicas. Porque la medicina de la época tenía mucho de metafísica. Se hablaba, por ejemplo, en la medicina de elementos hipocráticos. Hipócrates fue un presocrático que era el que había reflexionado sobre los 4 elementos: agua, fuego, tierra, aire, llevados al conocimiento del ser humano, y entonces incluso pensaba en la medicina. De ahí viene lo del juramento hipocrático. Tan importante fue este personaje. Pensaba que el cuerpo también estaba compuesto de esos elementos, pero cada elemento correspondía, por ejemplo, a un planeta, a unas fuerzas, y por ahí era que se filtraba la medicina hasta el siglo XIX, cuando comenzó a ser científica, gracias a que pocos años antes Descartes hubiese armado su cogito, y Galileo y Copérnico y los otros hubiesen contribuido a un conocimiento con un método objetivo. Freud se inscribía allí. Y hay una réplica en Freud, lo vamos a encontrar en estos textos metapsicológicos, porque lo inconsciente es un texto que hace parte de la metapsicología freudiana. Entonces, fíjese, decían sus maestros, vamos a transformar lo que hay de metafísica en medicina en fuerzas físico-químicas. Más objetivo, imposible. Y después Freud dice, vamos a transformar la metafísica en metapsicología. Lo que eran en sus maestros fuerzas físico-químicas, en Freud se llama metapsicología. Ya no del cuerpo médico, sino del psiquismo. O sea que para Freud siempre estuvo firme la idea que él estaba haciendo ciencia positiva.
Incluso aspiraba a que el psicoanálisis formara parte de las ciencias naturales. Era su aspiración científica, su deseo científico. Si él comenzó, como vimos en el video, experimentos con la cocaína, experimentos mirando las anguilas, las gónadas de las anguilas, estuvo durante 7 años mirando a través de microscopios compuestos, transformaciones de esa naturaleza, observación, contraste, etc. Un científico positivista. ¿Sí? Y no renunció a ese espíritu científico nunca, como dice Bachelard, el espíritu científico. Entonces, todo esto lo concierne, porque él también en algún momento puede pensar luego existir, es decir, que emerja el sujeto de la ciencia pensando un objeto ya no médico, sino psíquico. Cuando él, luego de ir a la Salpêtrière, a ser discípulo de Charcot, cuando él viaja a Nancy también, a aprender lo que allí se hacía con la histeria y con los métodos de sugestión y de hipnotismo, él escribe algunos informes sobre sus viajes de formación científica. Y en particular escribe uno muy interesante para nuestro tema, algo así como sobre el estudio comparado de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas. Ahí hay un salto, porque él comienza a ver que hay parálisis motrices de una mano, de un pie, etc. No se mueven más, motrices. Que hay parálisis orgánicas, que afectan el organismo, el cuerpo. Todavía es un paso entre medicina, neurología, etc. Pero él descubre en ese periplo de formación, el joven Freud, que hay unas parálisis que no corresponden ni a lesiones orgánicas ni a problemas del funcionamiento orgánico. Cosas rarísimas. Por ejemplo, se sabe que una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro produce una parálisis en la parte derecha del cuerpo. Lesión en el hemisferio izquierdo, parálisis de la mano derecha, del pie, la pierna, incluso hemiplegia completa de la cara. Y van y comprueban que es que hay una lesión orgánica precisa, localizable en tal parte del hemisferio izquierdo. Pero se encontraba, por ejemplo, que había alguien que tenía paralizada la mano derecha y la pierna izquierda, y eso ya no correspondía al saber de las parálisis motrices y orgánicas. Y que además podían desplazarse, podían desaparecer y aparecer en otro lado. Es el tiempo en que él trabaja un poco con la electroterapia fundamentada en el mesmerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, sí hay una lesión, pero no es orgánica, es psíquica. Y es muy importante esto, porque es ahí donde nosotros podemos llegar a diferenciar una cosa que la gente tiende en el sentido común y a veces hasta académico confundir entre lo que es la mente y lo que es el psiquismo. La mente es un objeto de investigación, por ejemplo, de la neurología.
o de la neuropsicología, donde se apoyan en el cerebro y en el sistema nervioso de la neurona, que él escribió un texto, Freud, proyecto de psicología científica para neurólogos, y donde tiene una noción de la neurología, de la neurona, que aún hoy, más de 100 años después, se estudia. Pero ahí eso era la mente. Y una lesión en el cerebro, eso se podía estudiar desde el punto de vista de la mente. Por ejemplo, tiene un texto sobre las afasias, que son perturbaciones, por ejemplo, del habla a partir de lesiones cerebrales. Científico, positivista. Pero él descubre que esas parálisis histéricas no corresponden a las lesiones orgánicas ni a las lesiones mentales, no son localizables ni en la neurona, ni en la motoneurona, ni en ninguna parte del cerebro, del sistema nervioso, y sin embargo existen. Entonces no corresponden a esa lógica. Y por eso él da un salto y dice, sí hay una lesión, pero no es orgánica, sino psíquica, psique. Y Freud no habla de la mente, habla de la psique. Hay gente que trabaja la mente, hay que polemizan con el psicoanálisis y el psicoanálisis con científicos dedicados durante años a trabajar esto. Pero eso no es el psicoanálisis. E incluso dice en ese texto que esas lesiones son subconscientes. Subconscientes, debajo de. Eso quiere decir el prefijo sub, como submarino, debajo del mar, subterráneo, debajo de la tierra. Él dice subconscientes, debajo de la conciencia. Es un topos, una tópica, debajo de la conciencia, un lugar psíquico, pero es un lugar que no es orgánico, que no es localizable, sino que dice de manera abstracta, subconsciente, después dirá inconsciente, y ya vamos a ocuparnos de ese término. Vuelvo al texto de Miller. Felizmente, lo que Lacan formula, que puede parecerles paradójico, aunque quizás por el sesgo que tomé, la verdad del asunto les aparecerá de todos modos, es que el sujeto del inconsciente freudiano, ese sujeto que aparentemente es muy distinto de un cogito, es el sujeto de la ciencia. Es el sujeto puntual y evanescente de Descartes. ¿Cómo así? Que el sujeto del inconsciente es el sujeto de la ciencia. Eso hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque sigue Miller, en primer lugar, ese sujeto de la ciencia que emerge con Descartes, al mismo tiempo que emerge, es rechazado del discurso de la ciencia. Esa es una de las condiciones. ¿Cómo es eso? Cuando ustedes estudiaban teoría del conocimiento y se les transmitía los principios de la ciencia positiva, lo que se les exigía, y a Freud también se le exigía, era que fueran objetivos. Y precisamente el método son los pasos para tener conocimiento objetivo, no subjetivo, sino objetivo. Se necesita un sujeto de la ciencia
que articule un significante con otro significante, esas letricas, esa álgebra, pero al mismo tiempo que se instala ese sujeto, se le rechaza, porque la observación tiene que ser objetiva y no subjetiva. Entonces Freud, mirando por el microscopio compuesto las anguilas, no podía decir que él sentía que esas anguilas, nada de sentir, o que él estaba muy apasionado, porque eso no tenía nada que ver, su pasión, con la observación objetiva de las anguilas, sino describir lo observado, que es la primera regla que a uno le enseñan en teoría del conocimiento: la observación, la descripción objetiva en un lenguaje neutro, donde no hay sujeto, sino que aparece la observación por sí misma. Ahí hay un elemento de rechazo del sujeto. Pero ¿en qué se parece el sujeto de la ciencia y el sujeto del inconsciente? En que es puntual y evanescente. Quiere decir que el sujeto del inconsciente tampoco es una sustancia. Quiere decir que el sujeto del inconsciente está desustancializado. El sujeto del inconsciente no es el alma, a pesar de que Freud haya elegido el término psique, que en griego quiere decir alma, pero él usó muchos términos griegos: narcisismo, Edipo, tánatos. Hay muchos términos griegos, pero no es mitología, no es metafísica, es metapsicología. Entonces, el sujeto del inconsciente está desustancializado, no es un alma, no está en relación con ninguna naturaleza, también está desamarrado de todas las adherencias naturales, es un residuo puntual y evanescente. Ya no donde el ser y el pensamiento se hace uno, porque eso fue un procedimiento consciente de Descartes, metódico, racional, pienso, luego existo. No, sino que el inconsciente, a pesar de que él diga subconsciente y señale un topos, como si hubiese una sustancia debajo de otra, la sustancia inconsciente debajo o subconsciente debajo de la sustancia consciente, pero tampoco es una sustancia la conciencia. ¿Qué es? No es ni una neurona, ni el cerebro, ni nada nervioso, por lo menos en psicoanálisis es una función mental para los otros, sino que es un sujeto que aparece y desaparece, el inconsciente. Por eso es evanescente. Esto lo vamos a ver articulado en los primeros capítulos del seminario de Lacan, que se llama Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Hay un capítulo, varios, dedicados al inconsciente, y ahí dice el inconsciente freudiano y el nuestro, donde habla precisamente de esto puntual y evanescente. Porque si uno lee bien psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, ¿de qué se da cuenta? De que el inconsciente no está todo el tiempo ahí, sino que aparece en un sueño, aparece en un lapsus calami de escritura, un lapsus lingui de lenguaje. Aparece y desaparece. En un chiste aparece y luego se desvanece. En un síntoma
aparece y desaparece. Por eso es que podemos decir que el sujeto del inconsciente coincide con el sujeto de la ciencia en ese punto. Pero ¿qué pasa? Que como la ciencia rechaza el sujeto para ser objetiva, al mismo tiempo que lo rechaza, eso que es rechazado emerge de vez en cuando en la ciencia. Es rechazado, pero, como se dice en francés, aquello que se saca por la puerta, se entra por la ventana. Y hay momentos en la ciencia donde el sujeto aparece. Me gusta mucho un ejemplo, y es que hace unos años, algunos años, había una discusión sobre la naturaleza de la luz. Si la luz era un corpúsculo o si era una onda. Y habían dos posiciones científicas encontradas, muy objetivas. Pues bien, cada uno diseñó un aparato para demostrar su hipótesis. Prendieron el primer aparato y vieron que la luz era una onda, que podía registrarse ondas de luz. Prendieron el segundo aparato y vieron que eran corpúsculos. Entonces, ahí tenemos un problema científico. Porque el principio de identidad en la lógica aristotélica, y esto tiene mucho que ver con la lógica, dice que una cosa no puede ser al mismo tiempo algo y otra cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esa es una de las emergencias del sujeto. Se dieron cuenta que el sujeto era también una variable en la observación. Y que había que incluir la variable sujeto en la observación. Dice Miller, a la vez es una condición forcluida, rechazada al exterior, lo que hace que la ciencia se presente efectivamente como un discurso sin sujeto, objetivo, como un discurso impersonal. Cuando usted va a relatar un informe científico no debe decir yo, ni su persona poco importa, lo que importa es la descripción del fenómeno de manera objetiva. Es decir, como el discurso del sujeto supuesto saber en persona. Y más adelante dice, ocurre que el psicoanálisis no se enseña como las otras disciplinas. De hecho, en el discurso de la ciencia es donde podemos verdaderamente encontrar el sujeto que Chomsky mencionaba, y él habló de eso en la anterior conferencia, de auditor, locutor, etcétera, etcétera. Hay todo un desarrollo sobre el que no me voy a detener, sobre los momentos en que emerge el sujeto en la ciencia. Pero quiero avanzar es hacia el punto en el cual también, cuando Descartes piensa que necesita un garante para su observación, para su certeza de que piensa luego existe, y acude a Dios, él dice que tiene que tener una garantía muy buena, una supuesta garantía muy absoluta, muy precisa, porque dice, de pronto puede ser que un genio maligno me haga equivocar. De la misma manera que cuando, por ejemplo, sueño, Descartes habla de eso, aquello que veo ante mis ojos tiene una solidez ante mi percepción igual a la percepción despierta. Entonces un genio maligno me puede hacer creer que mis sueños son realidad. Y por eso él rechaza eso, y para poder defenderse del genio maligno dice, Dios. Supongo que Dios, en su naturaleza perfecta,
va a proteger a su criatura para que el genio maligno no lo haga desencaminar en que tiene que volver a creer en Dios como garantía absoluta, para que el genio maligno no lo haga equivocar. Ahí se devuelve, es el retroceso de Descartes. Hay otros que no tienen en cuenta esa segunda parte, sino que siguen con las létricas solas. Y por ejemplo, Pascal, cuando tenía una explicación del universo, alguien le preguntaba, bueno, ¿y Dios? Dios en tu sistema, ¿dónde está? Y él dice, es una hipótesis que no necesito. Ya no necesitaba a Dios para explicar, por ejemplo, la gravitación universal, los recorridos de las elipsis, de los planetas, o cómo, ya no. Pero Descartes sí necesitó. ¿Y qué expulsa a él en ese movimiento? El genio maligno. El inconsciente. Porque es el inconsciente el que en un momento dado te puede hacer aparecer ante tu percepción los sueños como si fueran realidades. Entonces esa es una segunda característica. Listo, el sujeto del inconsciente es el sujeto de la ciencia. Porque es puntual y evanescente, aparece y se desaparece. Pero también es el sujeto rechazado por la ciencia que vuelve, retorna en las migajas de la ciencia. Después de, como vimos en el video, a Freud se le escapa el descubrimiento de el poder anestésico de la cocaína. Lo hizo Kohler con los cuadernos que le dejó Freud cuando se fue a visitar a la novia. Patentó que habían poderes anestésicos, y eso fue fundamental porque no había anestesia, por ejemplo, para operar en oftalmología. Y él sigue en su espíritu científico, quería, como se dice coloquialmente, sacarse el clavo de ese descubrimiento que se le escapó y hacer otro. Pero es importante porque después él comienza a ocuparse de lo que la ciencia oficial va dejando caer de su banquete. Comienza a ocuparse de cosas que la ciencia no quiere ocuparse. Los sueños, eso no es objeto científico, la época. Pero en ese momento el sueño era una cosa insignificante. Ponerse a hablar de sueños, a él lo decían, de eso se han ocupado los taumaturgos, los magos, los metafísicos, pero no la ciencia. Por ejemplo, ocuparse de los chistes. Un científico serio no se ocupa de los chistes. Freud sí. Ocuparse de los sueños, ocuparse de las equivocaciones orales. Cuando alguien, por decir una cosa, dice otra. Fíjense que son cosas insignificantes para el discurso de la ciencia, pero para Freud esas migajas que van cayendo del banquete las va tomando, esos restos, porque son retornos del sujeto allí donde la ciencia lo ha, digámoslo claramente, forcluido. Que Lacan dice, la ciencia forcluye al sujeto. Hay un sujeto de la ciencia, pero al mismo tiempo la ciencia forcluye al sujeto. Ahora, ¿qué hace Freud con todo esto? Nos dice Miller en la página 162. En segundo lugar, el sujeto del inconsciente en el sentido de Lacan no es sino el sujeto del significante, es decir, el sujeto de la ciencia, pero recuperado en un campo científico como el sujeto que habla. Es un sujeto integralmente vehiculado por el significante. Eso distingue al psicoanálisis de todas las iniciaciones, de las ascesis contemplativas que se conocieron en la antigüedad, incluso de las vagas manipulaciones corporales que están hoy de nuevo de moda. Muy interesante esto, porque es un sujeto que Freud va
a recuperar, a retraer al campo del conocimiento. Migajas, sueños, chistes, lapsus, actos fallidos, síntomas. ¿Y dónde Freud va a recoger eso? En el relato de sus pacientes, en los dichos de sus pacientes, en la escucha de los dichos de sus pacientes. Fíjese que ahí también hay un cambio de paradigma. Ya no es el ver como él hacía en el microscopio compuesto. Ya no es la observación objetiva. Porque la clínica nace con la observación, con la mirada. Si ustedes se leen el texto de Michel Foucault que se llama El nacimiento de la clínica, ahí se describe muy bien, en ese texto de Foucault se describe muy bien que la clínica nace con la mirada. Abrid algunos cadáveres y miren el compuesto, el color, la textura de el cadáver abierto. Freud ahí rompe ese paradigma, ya no es observación objetiva, ya no es examinar al paciente con los ojos, sino que escucha. Es una clínica de la escucha, porque todos estos restos de la ciencia, lapsus, chistes, síntomas, él los va a recoger es en la escucha del discurso de sus pacientes. Es decir, que si hay una materialidad del inconsciente, esa materialidad es una materialidad significante. Incluso Lacan tiene un juego de palabras, dice materialité, para jugar entre materialidad, materialité y materialité. Mo quiere decir palabra. La materialidad del psicoanálisis es el lenguaje. Ahí es donde Freud va a buscar los residuos, las nuevas emergencias del sujeto, allí donde la ciencia oficial lo había forcluido. Y por eso aparece evanescente, puntual, como el sujeto cartesiano. Es un sujeto integralmente vehiculado por el significante. El sujeto del psicoanálisis, dice Miller más adelante, debe venir sin preparación, ofrecerse al ejercicio sin ninguna purificación previa. Debe acudir regularmente a sus sesiones, podemos decir que de manera burocrática, y dar todo lo que pasa por la cabeza. No preparar hermosos discursos, no purificarse mediante el lenguaje, sino por el contrario entregar en desorden el material. Entonces por eso no se necesita, y ahí se diferencia el psicoanálisis de otras psicoterapias, una ascesis contemplativa, unos estudios de retórica previos a ir a la sesión analítica, un estudio muy reflexivo, muy detallado de lo que se va a decir. Los obsesivos les encanta eso, casi que ir con el libreto preparado. Pero lo que pide el psicoanalista es, diga lo que le venga a la cabeza, libremente. Fíjese que no es el pensar metódico de Descartes, no es la duda metódica, sino la asociación libre, sin lógica, sin vergüenza, sin pudor, sin moral, sin juzgar, sin semblantes, decir todo lo que le venga a la cabeza. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio es que puede haber la posibilidad
de que emerja de manera puntual y evanescente el sujeto del inconsciente. En ese hablar. ¿Y cuál es la operación propia del psicoanalista? Garantizar que todo ese material entregado en desorden tiene una causa. Entonces, ahí está otra vez el espíritu científico de Freud, que todo eso que es entregado en desorden tiene una causa, que ese sujeto del inconsciente tiene una causa, emerge, y por eso el postulado fundamental del psicoanálisis es determinista. Todo tiene una causa. Hay que ir a buscar cuál es. ¿Por qué? Porque no se conoce. No es racional, no es consciente, es inconsciente.